El cielo de Puebla amaneció con ese gris denso que presagiaba lluvia, aunque en abril de 1967 las tormentas eran todavía escasas. Desde la ventana del segundo piso del Instituto Juárez, la profesora Magdalena Ruiz observaba cómo los últimos rayos de sol de la tarde intentaban abrirse paso entre las nubes que se acumulaban sobre los volcanes. Tenía 38 años. Llevaba 15 enseñando química en esa institución y jamás había experimentado la inquietud que sentía aquella tarde del viernes 21 de abril. El Instituto Juárez era una de las escuelas preparatorias más prestigiosas de Puebla, ubicada en la calle 5 de Mayo, a pocas cuadras del Zócalo. El edificio de 3 plantas, construido en 1892 con cantera gris característica de la región, albergaba a más de 300 estudiantes de familias acomodadas de la ciudad. Sus pasillos solían a cera de piso y a los libros viejos que llenaban la biblioteca del tercer piso. Las paredes estaban decoradas con retratos de próceres mexicanos y fotografías de generaciones anteriores de graduados, todos mirando con solemnidad desde marcos de madera oscura. Magdalena ajustó sus lentes de pasta negra mientras repasaba mentalmente la lección del día. El laboratorio de química estaba en el sótano, un espacio amplio pero con poca ventilación natural, iluminado por lámparas fluorescentes que zumbaban constantemente. Había solicitado su renovación durante años, pero los fondos siempre se destinaban a otras prioridades. Las mesas de trabajo de madera manchada por décadas de experimentos estaban dispuestas en 3 filas, y al fondo, tras una puerta de metal con candado, se guardaban los reactivos más peligrosos. «Profesora Ruiz, ¿está lista para la práctica?», preguntó Daniel Méndez, un alumno de 17 años con aspiraciones de estudiar ingeniería química en la UNAM. Era uno de los más aplicados del grupo de 6º semestre. «Sí, Daniel, ¿ya reuniste al equipo? Todos están esperando abajo. Somos 26 en total». Magdalena asintió, guardando sus notas en la carpeta manila que llevaba bajo el brazo. Habían planeado una práctica especial ese viernes, la síntesis de acetilsalicílico, el componente activo de la aspirina. Era un experimento relativamente seguro, pero que requería precisión. El director, don Esteban Cortés, había autorizado que se quedaran después del horario regular para que tuvieran tiempo suficiente sin las interrupciones del cambio de clases. Eran las 4:37 de la tarde cuando Magdalena bajó por las escaleras principales. El edificio estaba casi vacío. La mayoría de los estudiantes ya había partido y solo quedaban algunos profesores en la sala de maestros preparando materiales para la siguiente semana. El conserje, don Porfirio, un hombre de 62 años que trabajaba en el instituto desde hacía 25, estaba trapeando el pasillo del primer piso. «Buenas tardes, profesora», saludó con su característica sonrisa desdentada. «¿Van a estar mucho tiempo?» «Un par de horas, don Porfirio. El director ya lo sabe». «Está bien, yo voy a terminar aquí arriba y luego bajo a revisar las calderas. Si necesita algo me avisa». Magdalena continuó hacia la puerta que conducía al sótano. Las escaleras descendían en espiral, con pasamanos de hierro forjado que estaban fríos al tacto. La temperatura bajaba perceptiblemente con cada escalón. En el rellano, una ventana pequeña a nivel del suelo dejaba entrar una luz mortecina desde el jardín trasero. Los 26 alumnos ya estaban en el laboratorio cuando ella llegó. Reconoció a cada uno. Patricia Velasco, la hija del dueño de una fábrica textil, siempre impecable con su uniforme planchado. Roberto Aguirre, el capitán del equipo de básquetbol, alto y desgarbado. Carmen Soto, callada pero brillante en las ciencias. Los hermanos Jiménez, Arturo y Luis, inseparables y competitivos. Todos vestían las batas blancas obligatorias para las prácticas del laboratorio. «Muy bien, tomen sus lugares», indicó Magdalena, colocando su carpeta sobre el escritorio del profesor.
ubicado en una plataforma elevada desde donde podía supervisar todas las mesas. Hoy vamos a trabajar con anhídrido acético y ácido salicílico. Recuerden que ambas sustancias requieren manejo cuidadoso. Nada de bromas, nada de prisa. ¿Entendido? Un coro de «Sí, profesora» resonó en el espacio. La práctica comenzó sin contratiempos. Magdalena circulaba entre las mesas, observando cómo los estudiantes pesaban los reactivos, preparaban los baños de agua y anotaban sus observaciones. El ambiente era de concentración, interrumpido ocasionalmente por preguntas técnicas o el tintineo del material de vidrio. A las 5:15, mientras Patricia medía cuidadosamente el anhídrido acético, se escuchó un ruido sordo desde el fondo del laboratorio, donde estaba la puerta del almacén de reactivos. Magdalena levantó la vista frunciendo el ceño. ¿Escucharon eso? Algunos estudiantes asintieron. Otros estaban demasiado concentrados en sus experimentos. El ruido se repitió, más fuerte esta vez, como si algo pesado hubiera caído dentro del almacén. «Profesora, ¿hay alguien más aquí?», preguntó Roberto con una nota de nerviosismo en su voz. «No debería haber nadie. Don Porfirio está arriba». Magdalena se acercó a la puerta del almacén. Estaba cerrada con candado, tal como ella la había dejado después de sacar los reactivos necesarios para la práctica. La llave colgaba de su cuello, en una cadena de plata. Revisó el candado. Seguía cerrado. Sin embargo, desde el otro lado de la puerta, se escuchaba un sonido extraño, casi como un silbido o un escape de aire. «Tal vez son las tuberías», sugirió Daniel, aunque no sonaba convencido. «Quédense aquí», ordenó Magdalena, sintiendo una opresión en el pecho que no lograba explicar. «Voy a revisar». Pero antes de que pudiera dar otro paso, las luces del laboratorio parpadearon. Una vez, 2 veces, y luego se apagaron completamente, sumiendo el espacio en una oscuridad absoluta. Los gritos de los estudiantes resonaron contra las paredes de piedra. «Todos tranquilos», gritó Magdalena, tratando de controlar el temblor en su propia voz. «No se muevan. Voy a buscar la linterna». Caminó a tientas hacia su escritorio, tropezando con una silla. Sus manos buscaban frenéticamente el cajón donde guardaba una linterna de mano que siempre mantenía para emergencias. Los estudiantes susurraban entre ellos. Algunos llamaban a sus compañeros para asegurarse de que estaban bien. El silbido desde el almacén se había intensificado. Magdalena encontró finalmente la linterna y la encendió. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando rostros asustados y sombras distorsionadas en las paredes. Dirigió la luz hacia el almacén y se quedó paralizada. La puerta estaba abierta, no solo desbloqueada, completamente abierta, las bisagras crujiendo suavemente como si se hubiera abierto apenas segundos antes. El candado seguía cerrado, colgando intacto del pasador, pero la puerta en sí estaba abierta de par en par. Desde el interior emanaba un olor químico penetrante que no reconocía, algo dulzón y nauseabundo a la vez. «Nadie se acerque», advirtió, su voz apenas un susurro. Pero era demasiado tarde. El silbido se convirtió en un rugido, y una nube densa y amarillenta comenzó a derramarse desde el almacén, expandiéndose por el piso del laboratorio como si tuviera vida propia. No era humo ni vapor de agua. Era algo más denso, más pesado, que se arrastraba a ras del suelo con una velocidad antinatural. «¡Todos hacia la salida! ¡Ahora!», gritó Magdalena, señalando hacia las escaleras. El pánico estalló. Los estudiantes corrieron hacia la puerta, tropezando con sillas y mesas en la oscuridad. La nube amarillenta subía, ya alcanzaba sus rodillas. Magdalena empujó a los más cercanos hacia adelante. Su mente científica trataba de identificar el gas, cloro, dióxido de azufre, algún compuesto que no había almacenado ella.
Patricia llegó primero a la puerta de las escaleras y tiró de la manija. No se movió. «Profesora, está cerrada. ¡Imposible!». Magdalena se abrió paso entre el grupo y probó la puerta. Patricia tenía razón. La puerta estaba cerrada desde el otro lado, como si alguien la hubiera bloqueado. Golpeó con fuerza. «Don Porfirio, hay una emergencia. ¡Abra la puerta!». No hubo respuesta. Solo el silencio del pasillo vacío al otro lado, y detrás de ellos el avance inexorable de la nube amarillenta que ya alcanzaba su cintura. Varios estudiantes comenzaron a toser. Carmen se llevó las manos a la garganta. Sus ojos se llenaban de lágrimas. «No puedo respirar», jadeó Roberto. Magdalena intentó mantener la calma mientras su mente buscaba desesperadamente alternativas. La única otra salida era la ventana del rellano, pero estaba a nivel del suelo exterior y era demasiado pequeña. Las ventanas del laboratorio mismo estaban selladas décadas atrás por razones de seguridad. «Todos cúbranse la boca y nariz con las batas», ordenó, «y manténganse agachados. El gas pesado sube desde abajo». Pero la nube seguía expandiéndose, llenando cada rincón del espacio. La linterna de Magdalena iluminaba escenas de pesadilla, estudiantes cayendo de rodillas, otros apoyándose en las paredes, algunos inmóviles en el suelo. El olor químico era abrumador ahora. Le quemaba la garganta y los pulmones con cada inhalación. Daniel la agarró del brazo, sus ojos muy abiertos y vidriosos. «Profesora, ¿qué está?» No pudo terminar la frase. Se desplomó, y Magdalena apenas logró sostenerlo antes de que su cabeza golpeara el suelo. La linterna se le cayó de las manos, rodó por el piso, y su luz creó sombras fantasmagóricas que danzaban en las paredes. Magdalena sintió que sus piernas cedían. Se apoyó contra la pared, resbalando lentamente hacia el suelo. A su alrededor, los 26 estudiantes yacían inconscientes, sus cuerpos formando montículos oscuros en medio de la niebla amarillenta. Trató de gritar, de pedir ayuda, pero ningún sonido salió de su garganta. La oscuridad en los bordes de su visión se expandía, consumiendo todo. Lo último que vio, antes de que la inconsciencia la reclamara, fue una figura en el vano de la puerta del almacén, una silueta alta, vestida con algo que parecía un traje de protección completo. La figura dio un paso hacia adelante, hacia donde ella yacía, y aunque no podía verle el rostro tras la máscara, Magdalena supo que la estaba observando. Luego, solo oscuridad. Desde que arriba, en el primer piso, don Porfirio terminó de trapear el último pasillo. Eran las 5:42 de la tarde. Torció el trapo sucio en el cubo, escurriendo el agua turbia, y guardó todo en el armario de limpieza. Se sacudió las rodillas adoloridas y se dirigió hacia la salida posterior, donde había dejado su bicicleta. Pasó junto a la puerta que conducía al sótano sin detenerse. No escuchó nada inusual. No había gritos, ni golpes, ni ninguna señal de que algo estuviera terriblemente mal en las profundidades del edificio. Cerró con llave la puerta principal del instituto, como hacía cada viernes, y pedaleó hacia su casa en la colonia La Paz, donde su esposa lo esperaba con la cena. Mientras avanzaba por las calles de Puebla, ahora bañadas por la luz anaranjada del atardecer, no tenía idea de que dejaba atrás 27 personas inconscientes en un laboratorio inundado de gas tóxico. No tenía idea de que acababa de comenzar uno de los misterios más perturbadores en la historia de la ciudad. Y no tenía idea de que cuando las autoridades finalmente abrieran esa puerta del sótano 72 horas después, encontrarían algo que desafiaría toda explicación lógica y atormentaría a Puebla durante décadas.
El lunes 24 de abril amaneció con un sol brillante que contrastaba cruelmente con la tragedia que estaba por revelarse. El Instituto Juárez debería haber abierto sus puertas a las 7:00 de la mañana, pero cuando el director Esteban Cortés llegó a las 6:45, encontró algo que heló su sangre. La bicicleta de Magdalena Ruiz encadenada en el estacionamiento de profesores. Esteban Cortés tenía 52 años y había dedicado los últimos 12 a dirigir la institución con mano firme pero justa. Era un hombre meticuloso, de trajes impecables y corbatas conservadoras, que conocía cada rincón del edificio y cada detalle de las rutinas escolares. Saber que Magdalena, siempre puntual y responsable, había dejado su bicicleta todo el fin de semana era alarmante. «Don Porfirio», llamó al conserje, que acababa de llegar. «¿Vio a la profesora Ruiz el viernes en la tarde?» «Sí, señor director. Bajó al laboratorio con sus alumnos para una práctica. Me dijo que estarían un par de horas. ¿Y cuándo se fue?» Don Porfirio se rascó la cabeza. Su rostro mostraba confusión. «Pues yo me fui a las 6. Supuse que todavía estaban trabajando». Un escalofrío recorrió la espalda de Cortés. «¿Cerró usted con llave?» «Solo la puerta principal, como siempre. La profesora tiene llaves del edificio. Pensé que cerraría cuando terminaran». Sin decir más, el director se dirigió hacia las escaleras del sótano. Don Porfirio lo siguió, una sensación de temor creciendo en su pecho. El pasillo estaba en penumbra. Las luces automáticas no se habían encendido. Cortés buscó el interruptor manual y lo accionó. Nada sucedió. «Se fue la luz del sótano», murmuró. Cuando llegaron a la puerta del laboratorio, la encontraron cerrada. Cortés probó su llave maestra, pero la cerradura no cedió. Empujó con fuerza, golpeó la puerta de madera sólida, pero no se movió. Era como si algo la bloqueara desde adentro. «Vaya a llamar a la policía», ordenó a don Porfirio, «y que traigan herramientas. Tenemos que entrar ahí». Mientras el conserje corría escaleras arriba, Cortés se quedó junto a la puerta, presionando su oído contra la madera. Silencio absoluto. Un silencio pesado, antinatural. Intentó mirar por la ranura debajo de la puerta, pero la oscuridad del otro lado era impenetrable. «Por favor, Dios», pensó, «que estén bien». La policía municipal llegó a las 7:23 de la mañana, liderada por el comandante Héctor Salazar, un hombre corpulento de 45 años, con un bigote tupido que había visto demasiadas tragedias en sus 20 años de servicio. Traían con ellos herramientas y una linterna de gran potencia. «¿Cuántas personas dijo que están adentro?», preguntó Salazar mientras examinaba la puerta. «La profesora Magdalena Ruiz y 26 alumnos de sexto semestre», respondió Cortés, su voz quebrándose. «Tienen entre 17 y 18 años». Salazar asintió gravemente y dio instrucciones a sus hombres. Intentaron forzar la cerradura primero, pero cuando eso falló, comenzaron a trabajar con una palanca en las bisagras. La madera crujía con cada esfuerzo. El sonido resonaba en el pasillo como gritos de advertencia. Finalmente, con un último empujón, la puerta cedió. Lo primero que los golpeó fue el olor, un hedor químico penetrante mezclado con algo más difícil de identificar, algo orgánico y enfermizo. El comandante Salazar cubrió su nariz con un pañuelo y dirigió la linterna hacia el interior. La escena que iluminó el haz de luz era de pesadilla. Los cuerpos de los 27 ocupantes del laboratorio estaban dispersos por todo el espacio, algunos caídos junto a las mesas de trabajo, otros amontonados cerca de la puerta como si hubieran intentado escapar. Las batas blancas estaban manchadas y arrugadas. El material del laboratorio yacía roto en el suelo, pero no había sangre visible. No había signos evidentes de violencia física,
¡Santo Dios!, exclamó uno de los policías. Salazar entró cautelosamente, su linterna barriendo cada rincón. El director Cortés intentó seguirlo, pero el comandante lo detuvo con un brazo. «Quédese atrás, director. Esto es una escena del crimen». «Pero, ¿están...?» Cortés no pudo terminar la pregunta. Salazar se acercó al cuerpo más cercano, una joven que reconoció como Patricia Velasco por las fotografías escolares que había visto en los pasillos. Se arrodilló, presionó 2 dedos contra su cuello buscando el pulso. Esperó. 5 segundos. 10. 20. «Comandante, este está vivo», gritó uno de sus hombres desde el otro lado del laboratorio. «Tiene pulso débil, pero está vivo». La siguiente hora fue un caos controlado. Llegaron ambulancias, personal médico, más policías, los paramédicos, equipados con máscaras de oxígeno como precaución ante el posible gas tóxico, entraron al laboratorio y comenzaron a evaluar a cada persona. El resultado fue desconcertante. Los 27 estaban vivos, todos tenían pulso, todos respiraban, pero ninguno respondía a estímulos externos. Era como si estuvieran en un coma profundo. El doctor Ernesto Vega, director del Hospital General de Puebla, llegó personalmente para supervisar el traslado. Era un hombre delgado de 60 años, con cabello completamente blanco y una reputación de ser el mejor médico de la ciudad. Mientras los camilleros sacaban cuidadosamente a los estudiantes inconscientes, Vega examinaba el laboratorio con ojos clínicos. «¿Hay rastros de gas tóxico?», preguntó a los técnicos que habían comenzado a tomar muestras de aire. «Las lecturas son normales ahora, doctor. Si hubo algo, ya se disipó». «Imposible», murmuró Vega. «Cualquier gas lo suficientemente potente como para dejar inconscientes a 27 personas durante más de 60 horas debería dejar residuos detectables». Examinó las mesas de trabajo, las sustancias que los estudiantes habían estado utilizando: ácido salicílico, anhídrido acético, nada inusual o peligroso en las cantidades usadas. Luego sus ojos se posaron en el almacén de reactivos al fondo. La puerta estaba abierta, el candado roto colgaba de una bisagra. «¿Quién tiene acceso a ese almacén?», preguntó. «Solo la profesora Ruiz», respondió Cortés, que había sido autorizado a entrar ahora que los cuerpos habían sido retirados. «Ella es la única con llave». Vega entró al almacén, iluminando con su linterna los estantes llenos de frascos y botellas cuidadosamente etiquetados. Todo parecía estar en orden, excepto... Se detuvo. En el estante inferior, casi escondido detrás de otros contenedores, había un recipiente que no tenía etiqueta. Era de vidrio oscuro, del tamaño de un galón, y estaba vacío, pero cuando lo levantó, pudo oler un residuo químico que no reconocía. «Comandante Salazar, necesito que esto sea analizado inmediatamente», dijo, mostrándole el frasco. Para entonces, la noticia del incidente había comenzado a filtrarse fuera del instituto. Los padres de los estudiantes empezaban a llegar, frenéticos, exigiendo saber qué había sucedido con sus hijos. El Zócalo de Puebla se llenó de gente. Periodistas de El Sol de Puebla y La Opinión rodeaban el edificio. Cámaras fotográficas capturaban cada detalle. Fernando Velasco, padre de Patricia y uno de los hombres más ricos de Puebla, irrumpió en el edificio con tal fuerza que tomó a 3 policías para contenerlo. «Quiero ver a mi hija. Exijo saber qué pasó aquí». «Su hija está siendo trasladada al hospital, señor Velasco», explicó Salazar con paciencia forzada. «Le recomiendo que vaya allá». «¿Qué le hicieron?» «Fue un experimento que salió mal. Demandaré a esta escuela. Los hundiré». Su esposa, Dolores, lloraba desconsolada mientras trataba de calmarlo. Escenas similares se repetían por todo el edificio.
Los hermanos Jiménez, Arturo y Luis, eran hijos del dueño de una cadena de ferreterías. Su padre amenazaba con cerrar el instituto. Los padres de Carmen Soto, gente trabajadora que había ahorrado años para pagar la colegiatura, simplemente se abrazaban y lloraban en silencio. En el Hospital General, el doctor Vega estableció una sala de emergencia especial en el tercer piso para los 27 pacientes. Los colocaron en camas individuales, conectados a monitores cardíacos y vías intravenosas. Las enfermeras, dirigidas por la supervisora Guadalupe Méndez, trabajaban sin descanso para estabilizar a todos. Los resultados de los exámenes iniciales fueron desconcertantes. Signos vitales, estables pero débiles. Ninguna respuesta a estímulos dolorosos. Pupilas dilatadas pero reactivas a la luz. No había evidencia de trauma físico, no había quemaduras químicas, no había nada que explicara su estado. Es como si sus cerebros simplemente se apagaran, dijo Vega a su equipo médico. Nunca he visto nada igual. Mientras tanto, en el Instituto Juárez, Salazar y sus hombres continuaban la investigación. Interrogaron a don Porfirio durante horas, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. El pobre hombre estaba destrozado, culpándose por haber cerrado el edificio sin verificar que todos hubieran salido. Yo no sabía, comandante. Yo pensé que estaban bien. La profesora siempre cierra cuando termina. Siempre. Revisaron cada centímetro del laboratorio, fotografiaron todo, recolectaron muestras de polvo, residuos, cualquier cosa que pudiera proporcionar una pista. El frasco sin etiquetar fue enviado a la Ciudad de México para análisis especializado, dado que Puebla carecía de los laboratorios necesarios. Entrevistaron a todos los que habían estado en el edificio ese viernes. El profesor de matemáticas que se había ido a las 4:30, la secretaria que partió a las 5:00, el maestro de historia que había visto a Magdalena bajar al sótano. Todos confirmaban la misma historia. La profesora Ruiz y sus 26 alumnos habían entrado al laboratorio alrededor de las 4:40 y nadie los había visto salir. Es como si se los hubiera tragado la tierra, comentó uno de los detectives. O algo peor, murmuró Salazar, mirando sus notas. La puerta estaba cerrada desde adentro. Las ventanas están selladas, no hay otras salidas, y sin embargo, alguien o algo causó esto. Esa noche, mientras Puebla se sumía en conmoción e incredulidad, las familias mantenían vigilia en el hospital. Los pasillos del tercer piso estaban llenos de gente llorando, rezando, aferrándose a cualquier esperanza de que sus seres queridos despertaran. En la sala de observación médica, el doctor Vega estudiaba las gráficas de ondas cerebrales de los pacientes. Todas mostraban el mismo patrón anormal. Actividad teta y delta elevadas, el tipo de ondas asociadas con el sueño profundo, pero sin los ciclos normales de REM. Era como si estuvieran atrapados en una fase única del sueño, incapaces de despertar o de soñar. «Doctor Vega», llamó una enfermera, «venga a ver esto». Se acercó a la cama de Daniel Méndez. El joven, conectado a múltiples monitores, había comenzado a moverse. No eran convulsiones, eran movimientos deliberados, como si tratara de alcanzar algo invisible en el aire. Sus labios se movían, formando palabras silenciosas. Vega se inclinó, acercando su oído a la boca del muchacho. «¿Qué dice?» La enfermera negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos. «No lo sé, doctor, pero todos están haciendo lo mismo». Los 27. Vega se enderezó y miró alrededor de la sala. Tenía razón. Cada uno de los pacientes se movía de la misma manera. Sus labios formaban las mismas palabras inaudibles. Sus manos se estiraban hacia el mismo vacío. Era como si estuvieran experimentando exactamente lo mismo, sincronizados en alguna pesadilla compartida.
Se acercó a Magdalena Ruiz, la profesora. Ella también murmuraba. Vega puso su oído muy cerca de sus labios, concentrándose en captar alguna palabra. Lo que escuchó le heló la sangre. La puerta no debió abrirse. Él estaba esperando. Siempre estuvo esperando. Vega se apartó bruscamente. Su corazón latía con fuerza. Miró a los otros pacientes, todos murmurando las mismas palabras con sus labios pálidos. Una palabra en particular se repetía una y otra vez en un coro espectral de voces silentes. Esperando, esperando, esperando. Afuera, en las calles de Puebla, comenzaba a caer una lluvia helada. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl desaparecían detrás de nubes oscuras, como si ellos también quisieran ocultar sus rostros de lo que había ocurrido en el Instituto Juárez. Y en algún lugar de la ciudad, entre las sombras de edificios coloniales y callejones estrechos, algo observaba. Algo que había esperado mucho tiempo y que ahora, después de décadas de paciencia, había encontrado finalmente lo que buscaba. El misterio del laboratorio apenas comenzaba a revelarse, y la verdad era más terrible de lo que cualquiera en Puebla podía imaginar. La semana que siguió al incidente fue un torbellino de especulaciones, investigaciones y terror creciente en Puebla. Los titulares de los periódicos gritaban teorías cada vez más descabelladas. Experimento científico descontrolado en el Instituto Juárez. Misteriosa enfermedad afecta a 27 poblanos. Gas tóxico o algo más siniestro. El doctor Vega no había dormido más de 3 horas por noche desde el lunes. El viernes 28 de abril, 8 días después del incidente, los pacientes seguían en el mismo estado comatoso. Sus cuerpos se deterioraban lentamente a pesar de la nutrición intravenosa y los cuidados constantes. Habían perdido peso, su piel adquiría un tono grisáceo, y las pesadillas sincronizadas continuaban cada noche a las 9:47 p.m. exactamente, la hora estimada en que habían perdido el conocimiento en el laboratorio. Esa mañana, Vega recibió una visita inesperada. Un hombre de traje oscuro, con credenciales del gobierno federal, se presentó en su oficina sin cita previa. Doctor Vega, mi nombre es Ricardo Montes. Vengo de la Secretaría de Gobernación, dijo, mostrando una identificación que Vega apenas tuvo tiempo de examinar. Necesito acceso completo a los pacientes y a toda su información médica. ¿Con qué autoridad?, preguntó Vega, instintivamente protector de sus pacientes. Con la autoridad del gobierno mexicano, doctor. Este caso ha llamado la atención de instancias superiores. Montes no dio más explicaciones, pero su presencia despertó nuevas sospechas en Vega, porque el gobierno federal estaría interesado en lo que parecía ser un accidente de laboratorio escolar, a menos que supieran algo que él no sabía. Mientras tanto, el comandante Salazar había estado siguiendo su propia línea de investigación. Los resultados del análisis del frasco sin etiquetar habían llegado de la Ciudad de México, y lo que encontraron era desconcertante. Trazas de varios compuestos químicos, algunos comunes, otros más raros. Pero lo que llamó la atención fue la presencia de un derivado de escopolamina altamente concentrado, mezclado con otras sustancias que los analistas no pudieron identificar completamente. La escopolamina, conocida popularmente como burundanga, era un alcaloide que podía inducir un estado de docilidad y pérdida de memoria en dosis bajas, pero en concentraciones altas podía causar delirios, pérdida del conocimiento y, en casos extremos, la muerte. Sin embargo, la mezcla en el frasco era diferente, modificada de alguna manera que los químicos nunca habían visto. «Esto no es un accidente», declaró Salazar a su equipo. «Alguien colocó ese frasco en el almacén deliberadamente. La pregunta es ¿quién y por qué?» Decidió investigar el pasado del Instituto Juárez,
profundizando más allá de los últimos años. Lo que descubrió en los archivos municipales lo dejó helado. El edificio que albergaba el instituto había tenido varios usos antes de convertirse en escuela en 1892. Durante la intervención francesa, de 1862 a 1867, había sido utilizado como hospital militar. Y antes de eso, en la época colonial, había sido un convento agustino. Pero lo que realmente captó la atención de Salazar fue una nota marginal en un documento de 1885. El edificio había sido brevemente utilizado como asilo para enfermos mentales, cerrado abruptamente después de solo 2 años de operación por incidentes inexplicables que resultaron en varias muertes. No había más detalles. Los archivos relacionados con ese período parecían haber desaparecido o nunca existieron. Pero Salazar no era un hombre que se rendía fácilmente. Comenzó a buscar en bibliotecas privadas, en colecciones de documentos familiares, en cualquier lugar donde pudiera haber registros de esa época. Encontró su respuesta en el diario personal de un antiguo residente de Puebla, preservado por su bisnieto. El diario, escrito en 1887 por un hombre llamado Tadeo Márquez, contenía una entrada escalofriante. El doctor Vicente Ramírez continúa sus experimentos en el antiguo asilo de la calle 5 de Mayo. He escuchado rumores terribles sobre sus métodos. Dicen que usa sustancias derivadas de plantas exóticas traídas de Sudamérica, que induce estados de trance en sus pacientes para explorar los límites de la mente humana. Algunos de sus sujetos nunca despiertan. La Iglesia quiere cerrarlo, pero el doctor tiene amigos poderosos en el gobierno de Díaz. Temo por aquellos pobres diablos atrapados en su sótano. El sótano, el mismo sótano que ahora albergaba el laboratorio de química. Salazar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Buscó más información sobre el doctor Vicente Ramírez y encontró solo fragmentos. Era un médico formado en Europa, específicamente en Alemania, con intereses en neurología y psiquiatría. Había regresado a México en 1883 con ideas revolucionarias sobre el tratamiento de enfermedades mentales, pero sus métodos eran considerados extremos incluso para los estándares laxos de la época. El asilo cerró súbitamente en 1887. Algunos registros indicaban que hubo una inspección gubernamental, pero los detalles fueron suprimidos. El doctor Ramírez desapareció de los registros históricos después de eso, sin rastro de su muerte o de su partida de Puebla. ¿Es posible?, se preguntó Salazar en voz alta, ¿que haya dejado algo atrás? ¿Alguna sustancia que hubiera permanecido estable durante 80 años? Decidió volver al Instituto Juárez esa misma tarde. Con él llevó a un ingeniero estructural, José Luis Campos, y a 2 de sus mejores detectives. Si había algo oculto en el sótano, algo que datara de la época del asilo, iban a encontrarlo. La búsqueda comenzó en el laboratorio, ahora acordonado como escena del crimen. Campos examinó las paredes con instrumentos especializados, golpeando superficies para detectar cavidades ocultas. En la pared norte, detrás del almacén de reactivos, sus golpes produjeron un sonido hueco. «Aquí hay algo», anunció. «Un espacio vacío detrás de esta pared». Trabajaron cuidadosamente para no destruir evidencia potencial. Removieron los estantes del almacén y comenzaron a desmantelar la pared de ladrillo. Después de 2 horas de trabajo meticuloso, abrieron un agujero lo suficientemente grande para mirar a través. Salazar dirigió su linterna al interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era una habitación pequeña, de no más de 3 metros por 3, completamente oculta detrás de la pared. Las paredes estaban cubiertas de estantes que contenían cientos de frascos de vidrio, muchos rotos, otros intactos. En el centro había una mesa de operaciones de hierro, oxidada pero reconocible. Y en las paredes,
Escritas con lo que parecía ser pintura negra o tal vez algo peor, había ecuaciones, diagramas y notas en alemán y español. «Dios santo», murmuró uno de los detectives. «¿Qué es este lugar?» Campos amplió el agujero lo suficiente para que pudieran entrar. El olor era abrumador, una mezcla de químicos viejos, humedad y algo putrefacto. Salazar se cubrió la nariz con un pañuelo y examinó los frascos. Muchas de las etiquetas estaban descoloridas o ilegibles, pero algunas aún podían leerse. Extracto de Bruckmansia, datura ferox concentrado, solución B12, experimental. Las anotaciones en las paredes eran aún más inquietantes. Describían experimentos para separar la conciencia del cuerpo, explorar los estados liminales de la existencia, inducir muerte aparente controlada. Había bocetos de cerebros humanos con anotaciones sobre diferentes regiones y sus funciones, y en la pared del fondo, escrita en letras grandes y temblorosas, había una frase final. «El umbral ha sido cruzado. Ya no hay vuelta atrás. Que Dios nos perdone por lo que hemos desatado». Estaba firmada Dr. Vicente Ramírez, 15 de agosto de 1887. «Necesitamos documentar todo esto», dijo Salazar con voz temblorosa, «y necesitamos expertos. Esto va más allá de un simple crimen». Mientras fotografiaban y catalogaban el contenido de la habitación oculta, Campos notó algo más. Marcas de arañazos en la puerta de metal que separaba esta cámara secreta del laboratorio moderno. Eran recientes, no antiguas. Alguien había estado tratando de abrir esta puerta desde el interior recientemente. «Comandante, mire esto», llamó, señalando las marcas. «Estas son nuevas. Algunas no tienen más de días o semanas». La implicación era aterradora. Si alguien había estado accediendo a esta cámara secreta, si alguien sabía de su existencia y de las sustancias que contenía. El teléfono de Salazar sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el hospital. «Comandante, necesita venir inmediatamente», dijo la voz urgente del doctor Vega. «Los pacientes están despertando». Salazar y su equipo corrieron al Hospital General, llegando en menos de 10 minutos. El tercer piso estaba en caos controlado. Médicos y enfermeras corrían entre las camas y desde las habitaciones se escuchaban gritos y sollozos. Vega los interceptó en el pasillo, su rostro pálido como la cal. «Están despertando, pero no están bien. Ninguno de ellos está bien». Entraron a la sala principal. Los 27 pacientes estaban conscientes, pero el espectáculo era horrible. Algunos gritaban incoherentemente, otros se golpeaban la cabeza contra las barrandas de las camas. Patricia Velasco estaba acurrucada en posición fetal, llorando y murmurando: «No lo miren, no miren sus ojos». Roberto Aguirre intentaba arrancar sus vías intravenosas, gritando que tenía que escapar, que él vendría a buscarlos. Solo Magdalena Ruiz estaba relativamente tranquila, sentada en su cama con la mirada perdida. Cuando Salazar se acercó, ella lo miró con ojos vidriosos y habló con una voz que no parecía la suya. «Comandante Salazar, ya era hora de que llegaras. Tengo tanto que contarte». «Profesora Ruiz, ¿qué pasó en ese laboratorio? ¿Qué fue lo que vieron?» Magdalena sonrió, pero era una sonrisa terrible, sin alegría ni humanidad. «Vimos lo que el doctor Ramírez vio, lo que él liberó y nunca pudo controlar. Llevaba 80 años esperando, comandante, 80 años atrapado entre mundos, consciente pero sin cuerpo, sufriendo cada segundo. Y nosotros le dimos lo que necesitaba». «¿Quién? ¿De quién está hablando?» «Del primer experimento de Ramírez, el paciente cero, el hombre que fue sometido a la sustancia más potente, la que separa el alma del cuerpo pero mantiene a ambos conscientes. Murió, comandante, pero nunca se fue. Y ahora». Se detuvo abruptamente.
Sus ojos se enfocaron en algo detrás de Salazar. Siguió su mirada, pero no había nada allí. Ahora está libre, susurró, y va a encontrar un nuevo cuerpo. Uno de nosotros, tal vez varios. Va a caminar entre los vivos nuevamente. Antes de que Salazar pudiera responder, Daniel Méndez comenzó a convulsionar violentamente en su cama. Los médicos corrieron hacia él, pero se detuvieron en seco cuando el joven se incorporó súbitamente, sus ojos completamente en blanco. Cuando habló, su voz era grave, rasposa, nada parecida a la de un adolescente de 17 años. Por fin puedo hablar. Por fin puedo moverme. 80 años es mucho tiempo para estar consciente en la oscuridad, para sentir pero no tocar, para gritar sin voz. Se miró las manos, las flexionó como si las viera por primera vez. Este cuerpo servirá, es joven, fuerte, pero necesito más, necesito todos ellos. El doctor Vega intentó acercarse, pero Daniel lo detuvo con una mirada que lo hizo retroceder. No interfieran. Esto ya comenzó. El experimento del doctor Ramírez finalmente se completará. 26 cuerpos más esperan. 26 mentes listas para ser ocupadas. Y entonces haremos lo que Ramírez soñaba. Trascender la muerte, vivir eternamente saltando de cuerpo en cuerpo. ¡Sujétenlo!, gritó Salazar. Pero antes de que alguien pudiera moverse, todos los demás pacientes se incorporaron al unísono, sus ojos igualmente en blanco, y hablaron con voces que no eran las suyas. Ya es tarde, ya estamos aquí, ya somos nosotros. Las luces del hospital parpadearon, un viento helado recorrió los pasillos, haciendo volar papeles y derribando bandejas de instrumentos médicos. Y en el edificio del Instituto Juárez, a kilómetros de distancia, la puerta de la cámara secreta que Salazar había descubierto se cerró de golpe, encerrando permanentemente los secretos que contenía. El misterio del laboratorio había revelado su horrible verdad, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Porque si lo que Magdalena decía era cierto, si la entidad que había poseído a estos 27 jóvenes era real, entonces Puebla enfrentaba una amenaza que ninguna medicina, ninguna policía, ninguna fuerza humana podía detener. Y afuera, en las calles oscurecidas de la ciudad colonial, comenzaba a caer una lluvia que parecía llorar por lo que estaba por venir. 2 semanas después del despertar, Puebla vivía en un estado de paranoia colectiva que recordaba a los días más oscuros de la Inquisición. El Hospital General había transformado su tercer piso en una zona de cuarentena, con guardias armados en cada entrada y ventana sellada con barrotes improvisados. Los 27 pacientes estaban ahora en habitaciones individuales, separados los unos de los otros después de que intentaran coordinarse en lo que el doctor Vega describió como un intento de fuga colectiva sincronizada. El comandante Salazar había establecido su centro de operaciones en una oficina del segundo piso del hospital, rodeado de archivos, fotografías de la cámara secreta y testimonios grabados. No había dormido más de 3 horas seguidas desde el día del descubrimiento, y su rostro mostraba el desgaste de un hombre que había visto demasiado. La prensa nacional había llegado a Puebla. Reporteros de El Universal y Excelsior acampaban frente al hospital y el instituto, aunque las autoridades mantenían un silencio oficial estricto. Las versiones extraoficiales iban desde un escape de gas venenoso hasta experimentos militares secretos del gobierno. La verdad, que Salazar y Vega conocían, pero no podían probar, era demasiado perturbadora para hacerla pública. El doctor Vega había traído a un colega psiquiatra de la Ciudad de México, el doctor Álvaro Sánchez, especializado en trastornos disociativos y casos de personalidad múltiple.
Durante 3 días, Sánchez entrevistó a cada uno de los pacientes, grabando sesiones que durarían décadas como material de estudio en universidades médicas, siempre clasificadas como anónimas y casos hipotéticos. «Es imposible», declaró Sánchez después de revisar todas las entrevistas. 26 de los 27 pacientes muestran el mismo perfil de personalidad secundaria. Exactamente el mismo. Mismos patrones de habla, mismos gestos, mismas respuestas a estímulos. Es como si una sola conciencia estuviera operando en múltiples cuerpos. ¿Y la profesora Ruiz?, preguntó Vega. Dijiste que 26 de 27. Ella es diferente. Su conciencia original parece estar intacta, pero está atrapada. Es como si compartiera su cuerpo con algo más, luchando constantemente por el control. En nuestras sesiones alterna entre su personalidad y la otra cosa, lo que sea que los poseyó. Magdalena Ruiz se había convertido en la clave para entender lo que había sucedido. Durante los momentos en que ella misma estaba al mando, proporcionaba fragmentos de información crucial. Salazar pasaba horas con ella, grabando cada palabra. Una tarde del 12 de mayo, mientras la luz dorada de Puebla se filtraba por las ventanas enrejadas, Magdalena estaba particularmente lúcida. Había pedido hablar con Salazar a solas. «Comandante, necesito contarle todo antes de que él vuelva a tomar control», dijo con urgencia. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café que apenas había tocado. «He estado luchando contra él durante días, aprendiendo sobre él mientras él aprende sobre mí». «Tómese su tiempo, profesora», dijo Salazar, activando la grabadora. Su nombre era Sebastián Mora. Tenía 28 años cuando el doctor Ramírez lo eligió para el experimento final en 1887. Era un paciente del asilo internado por sus familiares por episodios de violencia, aunque ahora entiendo que simplemente estaba diferente. Ramírez vio en él un sujeto perfecto, joven, fuerte, sin familia, que hiciera preguntas incómodas. Magdalena cerró los ojos y Salazar notó que luchaba contra algo. Su rostro se contorsionaba con el esfuerzo. La sustancia que Ramírez creó era una mezcla de alcaloides de plantas sudamericanas con extractos de hongos europeos, modificada químicamente de maneras que él mismo no comprendía completamente. Teorizaba que podía separar la conciencia del cuerpo físico, permitiendo que la mente existiera independientemente. Quería probar que el alma era real, que podía existir fuera de la carne. ¿Y funcionó? Peor que eso, funcionó demasiado bien. Sebastián Mora murió. Su cuerpo murió, pero su conciencia no se liberó hacia ninguna otra vida o vacío. Quedó atrapada en el umbral, consciente, sufriendo, incapaz de moverse hacia adelante o hacia atrás. Ramírez se dio cuenta del horror que había creado, pero era demasiado tarde. Sebastián estaba furioso, enloquecido por el dolor y la traición. La profesora se estremeció, bebió un sorbo de café con manos temblorosas. Ramírez intentó otros experimentos para liberarlo o destruirlo, pero nada funcionó. La conciencia de Sebastián se había fusionado con la misma estructura del edificio, específicamente con el sótano donde ocurrió el experimento. Podía sentir cuando había gente cerca, podía influir sutilmente en las cosas, mover objetos pequeños, crear corrientes de aire frías. Pero no podía comunicarse, no podía tomar forma física. «Hasta que ustedes llegaron», completó Salazar, «hasta que yo abrí ese maldito almacén». Había un frasco escondido detrás de los otros, uno que nunca había notado antes. No tenía etiqueta. Algo me impulsó a moverlo, y cuando lo hice, se cayó. El contenido se evaporó instantáneamente, llenando el laboratorio. Era lo que quedaba de la sustancia de Ramírez, preservada durante 80 años en un frasco herméticamente sellado.
Magdalena empezó a llorar suavemente. Los expuse a todos, a mis estudiantes, a esos niños. Sebastián Mora había estado esperando, planeando, durante décadas. Sabía que eventualmente alguien encontraría el frasco. Y cuando el gas nos inundó, cuando perdimos el conocimiento, él pudo hacer lo que llevaba 80 años queriendo. Poseer un cuerpo vivo. No, múltiples cuerpos. Había aprendido, durante sus décadas de existencia incorpórea, a fragmentar su conciencia. ¿Por qué usted es diferente? ¿Por qué puede resistirse? Magdalena sonrió amargamente. Porque soy mayor, porque mi mente está más formada, más resistente. Los estudiantes son jóvenes, maleables. Él puede controlarlos completamente. Conmigo tiene que luchar cada segundo. Pero estoy cansándome, comandante. No sé cuánto tiempo más podré mantenerlo a raya. ¿Qué quiere? ¿Cuál es su objetivo? Libertad, venganza. Sebastián Mora quiere vivir las vidas que le fueron robadas. Cada uno de esos 26 estudiantes es ahora un fragmento de él, experimentando el mundo a través de sus sentidos, acumulando experiencias. Y cuando esté listo, intentará reproducir el experimento de Ramírez, creará más de esa sustancia, poseerá más cuerpos, se expandirá. El horror de esa revelación cayó sobre Salazar como agua helada. ¿Puede hacerlo? ¿Puede realmente crear más? Los recuerdos de Ramírez están en la cámara secreta. Las fórmulas están escritas en las paredes. Y Sebastián tiene acceso a 26 mentes jóvenes y brillantes. Si lo dejamos salir de aquí... No necesitó terminar la frase. Durante los días siguientes, Salazar trabajó con las autoridades federales para desarrollar un plan. El Lique Montes, el funcionario de gobernación, reveló finalmente que el gobierno había estado monitoreando actividad inusual en el Instituto Juárez durante meses. Pequeños robos de sustancias químicas del laboratorio, movimientos nocturnos en el edificio, capturados por cámaras de vigilancia instaladas discretamente después de reportes de vecinos sobre luces extrañas en las ventanas del sótano. Sospechábamos actividad criminal, tal vez estudiantes vendiendo drogas, explicó Montes. Nunca imaginamos esto. El problema era qué hacer con los 27 afectados. No podían mantenerlos encerrados indefinidamente sin causar un escándalo mayor. Las familias ya estaban presionando para llevarlos a casa, contratando abogados y amenazando con demandas. Pero liberarlos significaba soltar a Sebastián Mora en la ciudad. La solución vino de un lugar inesperado. El doctor Sánchez, el psiquiatra, había estado experimentando con terapia de electroshock combinada con sedantes poderosos. En teoría, si podían interrumpir los patrones de ondas cerebrales de los pacientes de manera lo suficientemente drástica, podrían debilitar el control de la entidad sobre ellos. Es arriesgado, advirtió. Podría causar daño cerebral permanente. Pero si la alternativa es dejar que esta cosa se propague. Las familias fueron consultadas en secreto. Algunos se negaron rotundamente, amenazando con sacar a sus hijos del hospital por la fuerza. Otros, desesperados al ver cómo sus seres queridos se comportaban como extraños, accedieron. El tratamiento comenzó el 20 de mayo de 1967. 12 de los estudiantes fueron sometidos al electroshock, incluidos Daniel Méndez, Patricia Velasco y Roberto Aguirre. Los otros 14, cuyos padres se negaron o no pudieron ser contactados, permanecieron sin tratar. Los resultados fueron mixtos y devastadores. De los 12 tratados, 5 mostraron mejorías. La personalidad invasora pareció debilitarse y los estudiantes reportaron sentirse más ellos mismos, aunque con lagunas masivas de memoria. 3 no mostraron cambios significativos y 4 sufrieron daños neurológicos graves, quedando en estados vegetativos permanentes.
Patricia Velasco, fue una de las afortunadas. Después de 3 sesiones, logró expulsar completamente la presencia de su mente. Pero el precio fue alto. No recordaba nada de los últimos 2 años de su vida. Su personalidad cambió, volviéndose retraída y temerosa. Sus padres la sacaron del hospital apenas fue considerada estable y la enviaron a vivir con familiares en Monterrey, lejos de Puebla y sus recuerdos. Los 14 estudiantes no tratados presentaron un desafío diferente. Sebastián Mora, fragmentado entre tantos huéspedes, se había vuelto más débil individualmente, pero más coordinado colectivamente. Los 14 actuaban como uno, comunicándose sin palabras, moviendo sus cuerpos en perfecta sincronía. El 3 de junio, 11 familias retiraron a sus hijos del hospital bajo amenaza legal, firmando descargas contra recomendación médica. Salazar no pudo detenerlos legalmente. Los 3 restantes, cuyos padres no pudieron ser localizados o habían fallecido en las semanas de estrés, permanecieron bajo custodia del hospital. Los 11 que fueron liberados desaparecieron de Puebla casi inmediatamente. Las investigaciones de Salazar revelaron que se movieron a diferentes ciudades de México: Guadalajara, Monterrey, Veracruz, incluso algunos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, pero permanecían en contacto, reuniéndose ocasionalmente, comportándose de maneras cada vez más erráticas. Magdalena Ruiz nunca fue tratada. Su familia insistió en que no se la sometiera al electroshock, y ella misma, en sus momentos de lucidez, lo rechazó. «Si me debilitan, él tomará control completo», explicó. «Al menos así puedo luchar, puedo contenerlo parcialmente». Vivió el resto de su vida en un extraño equilibrio, meses de ser ella misma alternados con periodos donde la presencia de Sebastián Mora la dominaba. Dejó de enseñar, se retiró a una casa pequeña en las afueras de Puebla y pasó sus días escribiendo diarios detallados de su experiencia dual. Murió en 1989, a los 60 años, oficialmente de un ataque cardíaco, aunque muchos que la conocieron creían que simplemente se había cansado de luchar. El Instituto Juárez cerró sus puertas en agosto de 1967, oficialmente por renovaciones estructurales necesarias. Nunca reabrió. El edificio fue vendido a inversionistas privados que planeaban convertirlo en oficinas, pero el proyecto se estancó después de que varios trabajadores de construcción reportaran experiencias extrañas. Voces en el sótano, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, sombras que se movían con voluntad propia. La cámara secreta de Ramírez fue sellada permanentemente con concreto en 1968, después de que expertos en sustancias peligrosas determinaran que algunos de los químicos almacenados allí seguían siendo potencialmente letales. Las anotaciones en las paredes fueron fotografiadas y clasificadas, guardadas en archivos gubernamentales que permanecen cerrados al público hasta el día de hoy. El comandante Salazar continuó investigando el caso hasta su retiro en 1985. Su archivo personal, donado a la Universidad Autónoma de Puebla después de su muerte en 2003, contiene miles de páginas de testimonios, fotografías y teorías sobre lo que realmente sucedió en ese laboratorio. Incluyó un apéndice final, escrito en 1999, donde rastreaba a los sobrevivientes. De los 27 afectados, 4 murieron por complicaciones del electroshock. 5 se recuperaron significativamente, pero con daños permanentes de memoria y personalidad. 3 permanecieron institucionalizados hasta sus muertes. 15 vivieron vidas aparentemente normales, aunque todos reportaron experiencias inusuales, sueños compartidos, sensaciones de no estar solos en sus propias mentes, periodos inexplicables de amnesia. Magdalena Ruiz dejó instrucciones específicas en su testamento.
Sus diarios debían ser guardados en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, pero sellados durante 100 años después de su muerte. No serán accesibles hasta 2089. El edificio del antiguo Instituto Juárez permanece vacío en el centro de Puebla. Los poblanos locales evitan pasar cerca de él después del anochecer. Los turistas lo fotografían sin conocer su historia. Y de vez en cuando, especialmente en noches sin luna, como la del 21 de abril de 1967, hay quienes juran ver luces tenues moviéndose en las ventanas del sótano y escuchar voces que susurran en idiomas que nadie reconoce. Los 11 estudiantes que desaparecieron en otras ciudades siguen sin ser localizados oficialmente. Algunos investigadores privados, fascinados por el caso, han reportado avistamientos ocasionales a lo largo de las décadas. Un hombre en Guadalajara que se parece sospechosamente a Daniel Méndez, pero usa otro nombre y tiene 20 años menos de los que debería tener. Una mujer en Houston que comparte rasgos faciales idénticos con Carmen Soto, pero insiste no ser mexicana. Grupos de personas que se reúnen en hoteles remotos durante fechas específicas, siempre el 21 de abril, siempre moviéndose con esa sincronía antinatural. El doctor Vega, antes de su muerte en 1995, escribió un artículo médico sobre el caso bajo seudónimo, cambiando nombres y ubicaciones. Fue publicado en una revista europea de neurología y psiquiatría, donde permanece como uno de los casos de psicosis colectiva más extraños jamás documentados. Los expertos lo citan ocasionalmente en debates sobre sugestión masiva y desórdenes disociativos inducidos por trauma. Pero aquellos que estuvieron allí, que vieron los ojos en blanco de los estudiantes, que escucharon las voces que no eran suyas, que sintieron la presencia fría e invasiva de algo que no debería existir. Ellos saben la verdad. Sebastián Mora nunca fue destruido, fue dispersado, fragmentado, debilitado tal vez, pero no eliminado. Y en algún lugar, en cuerpos que envejecen o en formas que ninguno de nosotros entendería, sigue existiendo, esperando, planeando, aprendiendo de cada década que pasa sobre cómo mejorar lo que el doctor Ramírez comenzó. Los archivos del gobierno mexicano sobre el caso permanecen clasificados. Las familias de los afectados recibieron compensaciones financieras a cambio de silencio. La historia oficial es que fue un accidente de laboratorio, un derrame de sustancias tóxicas que causó daño neurológico temporal. Pero cada año, el 21 de abril, un pequeño grupo de personas se reúne en la Catedral de Puebla al atardecer. Son los sobrevivientes que se recuperaron, junto con algunos familiares y los pocos investigadores que conocen la verdad completa. No hablan entre ellos, no intercambian miradas, simplemente se sientan en los bancos del fondo, rezan en silencio durante exactamente 1 hora, y luego se dispersan en la noche. Es una vigilia, dicen los pocos que han preguntado, una vigilia para recordar a los que se perdieron. Pero también es una advertencia, un recordatorio de que hay experimentos que no deben ser realizados, umbrales que no deben ser cruzados, y puertas en la naturaleza de la realidad que deben permanecer cerradas para siempre. Porque lo que sucedió en el Instituto Juárez en 1967 no fue el final de algo. Fue el principio, y todos aquellos que conocen la historia completa viven con el temor constante de que, algún día, en algún lugar, alguien encontrará las fórmulas de Ramírez, replicará su sustancia y le dará a Sebastián Mora lo que ha estado buscando durante más de un siglo: la capacidad de expandirse sin límite, de existir en tantos cuerpos como desee, de volverse verdaderamente inmortal a través de la posesión perpetua. Y cuando ese día llegue, si es que llega, el incidente del laboratorio será recordado no como una tragedia aislada, sino como la primera advertencia
de una plaga de la conciencia que podría propagarse sin control por toda la humanidad. Por ahora, el edificio vacío permanece en pie. Las lluvias de Puebla lavan sus paredes de cantera. Los volcanes lo vigilan desde la distancia, y en el sótano sellado, donde 27 personas entraron un viernes de abril y cambiaron para siempre, algo espera en la oscuridad, siempre esperando. Nota del archivista, 2025. Este relato fue reconstruido a partir de documentos oficiales, testimonios grabados y diarios personales relacionados con el incidente del Instituto Juárez. Los nombres de los estudiantes fueron cambiados para proteger su privacidad y la de sus familias. Sin embargo, los eventos descritos ocurrieron según los registros disponibles. El edificio del antiguo Instituto Juárez fue finalmente demolido en 2017, después de décadas de abandono. Durante la demolición, los trabajadores informaron de experiencias inusuales que llevaron a la suspensión temporal del proyecto. El sótano fue llenado completamente con concreto antes de que se construyera el nuevo complejo comercial que ahora ocupa el sitio. Los diarios de Magdalena Ruiz permanecen sellados en la Biblioteca Palafoxiana. La fecha de su apertura, 2089. Hasta entonces, podemos solo especular sobre lo que realmente vio en esos momentos finales en el laboratorio y qué secretos adicionales llevó consigo a la tumba. Que descanse en paz, todos ellos.